¿Qué tal, queridos amigos? Otra vez de viaje. Ahora nos fuimos a Iztapan de la Sal, en el Estado de México. Una zona que está plagada de elementos relacionados con el narcotráfico. Colinda con Guerrero, con Tasco. Está cerca de toda esta zona que se ha caracterizado por la violencia. Pero ya sabemos que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no atiende estos problemas. Él está pensando en otras cosas, en la utopía del Tren Maya, en la utopía de su rancho La Chingada, que ha ganado plusvalía por el trazo del Tren Maya. Ayer pasó, por ejemplo, frente a una marcha de migrantes que fueron balaceados, tiroteados por miembros de la Guardia Civil, de la muy civilizada Guardia Civil, que arremetió contra ellos. Por un lado, el presidente dice que acepta el plan antiguo de Trump que le están imponiendo a Biden de quédate en México para colocar a los migrantes en la frontera norte, como si México pudiera cederles territorio, obviamente ofendiendo nuestra soberanía nacional. Por otra parte, México no es capaz de proteger a los migrantes que van caminando por las calles y al contrario los reprime. El gobierno mexicano, no México. El gobierno mexicano encabezado por Andrés Manuel López Obrador, cuya insensibilidad es cada vez mayor. No atendió a tiempo a los damnificados del ciclón Grace. Llegó ya cuando el ciclón estaba en el Océano Pacífico. Y ahora pues ya vienen otros huracanes y el presidente de la República no parece tomarlos muy en cuenta. Está en lo suyo, en hacerse su propia propaganda, en seguir manipulando a la colectividad, en hacer todo lo posible para evitar que México pueda caminar hacia un desarrollo sustentable. La economía sigue estando por los suelos, la pandemia crece y crece y crece, no podemos respirar con el cubrebocas. Nos han vacunado algunos, pero no todos. La franja de vacunados 2 veces es muy poquita. Se ha vacunado al 41% de los mexicanos, según dice oficialmente la Secretaría de Salubridad, pero más bien han puesto una dosis y no las dos que se requieren en casi todos los casos. Pusieron vacunas sin que tuvieran la debida autorización de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, y han hecho de la pandemia una especie de campaña permanente para decir que el presidente es el que bondadosamente está vacunando. Y él lo dice además, como parte de los logros de su administración, de esos que va a querer contar el próximo miércoles 1 de septiembre, cuando obligatoriamente tiene que rendir su tercer informe de gobierno, el verdadero, porque los otros han sido parodias. ¿Y qué va a decir? ¿Qué va a decir sobre el manejo de la pandemia? ¿Que ha sido exitoso? Con casi 1 millón de muertos en la realidad, aunque él nada más alegue que hayan muerto 250,000. Esto va a ser para él uno de los motivos más claros de señalamiento público para que podamos juzgar a su administración una vez que termine este terrible drama que ha sido la Cuarta Transformación. Las obras sobran porque no se van a terminar. Se han invertido millonadas de dinero. La refinería de Dos Bocas tiene un sobregasto del 150%. Y por ahí va el Tren Maya. El aeropuerto de Santa Lucía está prácticamente considerado como uno de los peores de los que van a existir en el futuro, con un obstáculo que es difícil vadear, un cerro, para el aterrizaje y para el despegue. Los propios pilotos, el otro día que tuve oportunidad de hablar con uno de ellos, me dicen que ellos en lo personal no quieren aceptar de ninguna manera utilizar el aeropuerto de Santa Lucía por los riesgos que esto implica. Prefieren seguir utilizando el Benito Juárez, el actual. Recuerden ustedes que desde la época de Fox se terminó la Terminal 2. Eso fue lo único que pudo hacer porque los propios miembros de Atenco, recordarán ustedes a los de Atenco con sus machetes,
patrocinados por el mismo López Obrador, hicieron todo lo posible, pero todo lo posible para evitar que el aeropuerto de Santa Lucía, perdón, el aeropuerto de Texcoco pudiera hacerse. Es cierto que dañaron ejidos, es cierto que había cierta resistencia por parte de los campesinos, una resistencia que tenía explicación, entre otras cosas porque no indemnizaban a los mismos por los terrenos que iba a requerir el aeropuerto de Texcoco. Estamos hablando de la época de Fox, 2002, 2003, cuando se pretendió hacer un aeropuerto en esa misma zona o en una zona aledaña. Luego vino lo de Peña y se invirtió a invertir dinero y dinero y dinero y dinero hasta hacerlo escalofriante. Pero era un aeropuerto que estaba proyectado para el futuro, pero con mucha corrupción de por medio. Lo que había que hacer era principalmente combatir la corrupción y evitar que el dinero ya invertido se fuera a la basura. Terminar la obra. Si se hubiera seguido este camino, ya estaría funcionando el aeropuerto de Texcoco y no tendría los graves problemas, las graves contingencias que presenta ese nuevo aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía, que además obliga a hacer una serie de obras de infraestructura que rodean al campo aéreo, y los militares son los encargados de administrarlo. Los militares no son los encargados de administrar las obras públicas, no deben ser los encargados de hacer las obras públicas, ya lo dijo incluso el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Argani, quien ha hablado claramente de que pues ellos se sienten relegados porque los ingenieros y los arquitectos que están al cuidado de su secretaría, que tienen sueldo fijo en su secretaría, han sido marginados para darle las obras públicas a los miembros del Ejército Nacional. En estas circunstancias, una vez más, el presidente López Obrador ha impuesto su soberbia a su capacidad de realización, a su capacidad ejecutiva. La soberbia, los vicios, la falta de actividad de sus neuronas grises ha propiciado que México esté entrampado en todos los renglones de la vida nacional. ¿De qué nos va a informar el próximo 1 de septiembre? ¿De qué? De que de verdad ha avanzado en la administración de la pandemia, de que han bajado el número de muertos por día, de que los contagios han amainado en esta terrible tercera ola que hemos estado viviendo los mexicanos. Va a hablar de que ya viene una cuarta y una quinta ola después y qué precauciones se está tomando para ella. Va a hablar sobre que ya no tiene dinero porque se lo gastó todo en miserables concesiones y miserables sueldos para los miembros de su gabinete, que han hecho negocio, como no les alcanza el sueldo, han hecho negocio a cambio de su capacidad gestora, es decir, han vendido descaradamente influencias. Y esto, queridos amigos, es lo que realmente ha estado ocurriendo en nuestro país. Sí, hay sueldos bajos, pero hay comisiones altas, y ahí es donde está la mano negra de la Cuarta Transformación. La mano negra que algún día saldrá completa a la luz pública. Y entonces veremos los mexicanos si seguimos aplaudiendo algunos como focas la administración de la Cuarta Transformación. Porque ha sido un fracaso en todos los renglones. No hay servicios, no hay nada que merezca la pena discutir siquiera como argumento favorecedor de los quehaceres políticos del señor López Obrador. Absolutamente nada. Todo lo que podemos ver es negativo, es triste. Yo he desafiado a varios auditorios que me han hecho el favor de invitar a conferenciar. Les he invitado a que algún miembro de Morena, de los que estén ahí, algún AMLover, porque los hay, algún simpatizante, me enfrente y me diga un solo argumento que favorezca la administración de la Cuarta Transformación. Ayer mismo estuve en Iztapan de la Sal. ¿Y qué ocurrió? Que hice la misma pregunta.
Hablé de todo el calvario que hemos vivido los mexicanos a través de un anecdotario personal que me parece que pinta de cuerpo entero a cada uno de los predecesores de Andrés Manuel López Obrador. Aquellos a los que no quiere ya perseguir ni indagar, porque según él los mexicanos no teníamos interés en hacerlo, porque nadie fue a su famosa consulta. Bueno, sí fueron 6.6 millones de mexicanos, bastante menos de los requeridos por el INE para darle alguna credibilidad a la famosa consulta. Y lamentablemente para todos los mexicanos, esta consulta, que no debía hacerse porque es obligación del presidente de la República, si tiene conocimiento de un delito, perseguir a los delincuentes, eso se lo ordena la Constitución. No consultarlo a nadie, sino aplicar simplemente la ley y la justicia. Es su deber como presidente de la República. Por eso, ahora, con la consulta que fue un fracaso, ya tiene pretexto para no perseguir a Enrique Peña Nieto, que sigue paseándose feliz de la vida allá en Europa con alguna de sus novias, o bien a Calderón y la militarización del país que causó miles y miles de muertes, o bien a Fox o su incapacidad para gobernar, al grado tal de que instaló un cogobierno y no se ocupó de dramas tan graves como la de los mineros de pasta de conchos en Coahuila. No, él siguió su camino. ¿Y qué decir de Cedillo, el gran empobrecedor, el verdadero neoliberalista, el hombre que hizo de la pobreza un estandarte y que ahora en la ONU pretende reducir la pobreza del mundo, cuando como presidente no pudo tener capacidad para reducir siquiera los estándares de pobreza en nuestro país? Y Salinas, el famoso gnomo de Dublín, debe estarse carcajeando de Andrés Manuel, de todo aquello que ha significado para él una terrible mentira. Debe estarse carcajeando porque como antagonista que ha sido de la Cuarta Transformación por deseo propio de López Obrador, resulta que maneja a todos los que López Obrador llamaba antes que pertenecían a las viejas mafias. Y resulta que la mafia ahora es él y su gobierno. ¿Qué pensará Salinas, que tuvo que competir por la presidencia con Manuel Bartlett como precandidatos ambos? Y a los dos los llamó Miguel de la Madrid, que era el presidente entonces, cuando estaba la competencia para sucederlo, y les dijo en 1987-88, si no se llevan bien, ninguno de los dos será candidato. Y entonces salieron a cenar y a comer con sus respectivas esposas, hasta en taquerías para que se los viera juntos y los viera todo el público, con una hipocresía innata. Y luego Miguel de la Madrid obligó a Salinas, como condición, que no dejara ir a Bartlett, y lo nombró primero secretario de Educación Pública, Salinas ya como presidente, y luego lo impulsó para que fuera gobernador de la sacrificada, saqueada y hallada entidad Puebla. Puebla, en donde hace rato que no se sabe lo que es un gobernador, pero mucho rato. Llegan los gobernadores por obra y gracia de los atentados, de los accidentes simulados, de la sangre derramada, de la partidocracia burda, y no hay manera desde el gobierno federal para evitar tantos lances infortunados. Y esto es solamente una muestra, porque Miguel de la Madrid está ligado a Manuel Bartlett de una manera singular, fue su secretario de Gobernación. Y él, Miguel de la Madrid, parece ser que es el que verdaderamente arruinó a nuestro país, evitando que se formara un club de deudores para hacer frente al acto internacional. Y de ahí viene Manuel Bartlett, recorriendo distintos puestos dentro del PRI, dentro del PT, ahora bajo los pies de Andrés Manuel López Obrador, que dice que él respeta al licenciado Bartlett, porque es un hombre eficaz para subir las tarifas de luz. En fin, ¿de qué va a informar López Obrador el próximo miércoles? ¿De toda esta tragedia? Allá quienes quieran escucharlo. Lo siento, no me van a callar ni con el cubrebocas, y lo digo con cero cobardía.